Vamos al capítulo 13 de San Juan y vamos a estudiar un capítulo muy precioso. Mire, Jesús, todos los capítulos son preciosos, pero hay unos que nos tocan así como más fuerte, ¿no? Porque nos dan unas historias tan ah, eh, eh, asombrosas de cómo debemos de vivir la vida cristiana, ¿no? Vamos a hablar acerca de un punto muy importantísimo esta noche. Vamos a ir al capítulo 13 de San Juan. Vamos a leer una parte nomás y luego vamos a continuar porque el capítulo tiene 38 versículos, pero vamos a leer solo unos pocos ahí de este capítulo. Amén. Y vamos a leer el versículo 21, el primero, y dice: antes de la fiesta de los judíos, perdón, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quería zambullir en la piscina, en el agua. Jesús le dijo: el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Bueno, mire, estamos en una enseñanza muy maravillosa aquí, en el cual vamos a ver unas cosas muy interesantes, ¿verdad? Que no entendemos. Eh, no entendemos ni pretendemos entender todo porque nuestra mente es limitada, pero Dios sí entiende todo. Por eso digo que no entendemos lo que Dios hace, porque en del versículo, o Juan capítulo 13 del 1 al 38, ah, Jesús les pregunta: ¿entienden lo que he hecho con ustedes cuando les lavo los pies? Y ahorita vamos a ver el principio, pero no quiero irme muy adelante. Pero le digo: ¿entienden ustedes lo que he hecho? Una pregunta muy retórica que nos llega al corazón, porque a veces nosotros, cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos lo que Dios ha hecho en nosotros, obviamente no entendemos la grandeza de Dios, la infinidad de Dios, no tengo palabras como decir lo grande que es Dios. No entendemos nosotros ese mecanismo, esa operación, cómo Dios eh, obra en nuestras vidas. Que siendo nosotros lo que éramos, cómo Dios transforma un corazón, una vida, y aunque en pequeñas cosas, en pequeñas situaciones, que Él manifestó su amor por el mundo y por los que lo amaban, porque tomemos en cuenta que
El versículo 1 dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios no ama a la gente solo por un rato. Dios no ama a la gente solo por unos minutos y al día siguiente ya no, bueno, como suele suceder con el humano, ¿no? El humano es cambiante respecto a sus emociones, respecto a su manera de pensar, respecto a sus ideologías, respecto a lo que él piensa, especialmente aquellos que quieren que todo el mundo sean como ellos. Está difícil porque no todo el mundo va a ser igual que yo, igual que tú, igual que todos. Cada uno piensa diferente. Pero dice la Biblia, me encanta cuando dice, yo creo que en un versículo nos podemos estar toda la noche ahí, porque dice que los amó tanto, porque dice, los amó hasta el final, al fin. Hasta el fin. Al fin hablaba de la vida terrenal. Cuando Él estuviera aquí, no quiere decir que ya no nos ama o que ya no los hubiera amado después. Lo que está diciendo es porque Él estaba pronto, creo que en menos de 24 horas Él iba a ir al sacrificio de la cruz, iba a morir. Entonces prácticamente estaba hablando del final de estar con ellos físicamente aquí en la tierra. Entonces el capítulo 13 nos habla de que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo en cuanto a lo físico, ¿no? Terrenal, para volver al Padre. Entonces se recluye para estar con su propia familia, los discípulos. O sea, Jesús quería, no sé si usted va a entender esto cuando le diga esto. Jesús estaba en los últimos momentos de ir a la cruz, un sacrificio duro que obviamente no era tan fácil, ¿verdad? Pasar todo ese sacrificio, esa pasión, esa situación. Entonces, cuando Jesús estaba pronto a despedirse de ellos, por lo que ya no los iba a llegar hasta el final con ellos en ese momento, quería estar junto, como cuando usted va a salir de viaje, ya no va a estar aquí, va a estar en otro lado y se va a ir lejos y ya no va a ser lo mismo como antes. Usted quiere estar en que sea esos últimos momentos con su familia reunida. Pues su familia eran los discípulos que estaban allí junto con él en ese momento. Por eso estaba dedicando una cena, estaba junto con ellos, estaba platicando, estaba dándole las últimas instrucciones de todo lo que les había enseñado por 3 años y medio. Y luego hablando con ellos, no perdió ni una oportunidad. No sé si usted, cuando está con un familiar, con la familia y alguien se va, usted quiere pasar los últimos momentos con ellos hablando de cosas, hasta de intimidades. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y esto y lo otro. Un paralelo un poco peculiar, pero tal vez no llena todos los requerimientos porque la magnitud en que estaba Jesús en ese momento de que iba a morir no es exactamente cuando alguien va a viajar, ¿verdad? Pero lo que estoy enfatizando es que uno quiere estar junto con la familia en esos últimos momentos. Yo creo que hasta cuando uno va a morir quisiera estar junto con la familia allí, en sus últimos detalles. Porque ya después que alguien murió, como quisiéramos nosotros que estuviera con nosotros, pero ya no se puede, ¿verdad? Y por eso es necesario aprovechar el tiempo con los que tenemos ahora. Vamos a comenzar por ahí. Ahora nosotros nos peleamos, nos gritamos, nos distanciamos, nos maltratamos, nos odiamos, nos hacemos cuantas cosas con la familia, con los amigos y con todo, y no aprovechamos el tiempo de estar juntos, sin saber que en un momento determinado vamos a morir y todo se va a quedar, o alguien se va a morir de los que amamos, y cómo quisiéramos estar. No me va a decir usted que usted no quisiera estar con alguien que ya murió y recuerda sus palabras, sus consejos y quisiera que estuviera aquí. Yo, por ejemplo, quisiera que estuviera mi papá conmigo para oír aquellas largas conversaciones que teníamos de horas, hasta se me calentaba la oreja de hablar con él. Hablábamos de la Biblia, de muchas cosas y cuando de repente murió, cómo extraño que llamarlo y él que me llamaba donde quiera que estaba y dedicábamos, ya le digo, horas hablando de la Biblia, aprendiendo yo de él, mi maestro, ¿verdad? Así estaban los discípulos con Jesús. Jesús iba a ser ir a la muerte, ir a la tumba, perdón, al sacrificio, ir a la cruz en menos de 24 horas después de esta fiesta de la Pascua que habla la Biblia allí, ¿verdad? No nos vamos a tener mucho ahí porque cada versículo da mucho de qué hablar, pero quiero que lleguemos al punto central.
¿Qué sentía en esa hora hacia sus discípulos él? ¿Qué sentía Jesús? El texto dice, los amó hasta el fin. ¿Qué le da esa impresión? Los amó, les mostró amor en esa reunión última que tuvo con ellos de la Santa Cena, de la comunión. Ahí estuvo con ellos participando, comiendo. Mire, Jesús era una persona que amaba y todavía sigue amando al mundo. Amaba porque lo demostró. Y lo demostró cuando fue a la cruz. Por eso el Evangelio de Juan mismo en el capítulo 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó y nos sigue amando, pero estamos hablando en el tiempo pasado de ellos cuando estaba con sus discípulos. Por eso dice que los amaba. Voy a referirme al pasado, pero no quiere decir que ahora no nos ama, sino hablando de la lectura de lo que estamos hablando hoy esta noche. En su corazón encontró un lugar para la gente, para sus discípulos y para toda la gente que lo seguía. Jesús los amó tanto, los sanó, curó a muchos enfermos, les dio de comer, hizo muchos milagros, demostró que era el Hijo de Dios y demostró que era el mismo Dios también. Porque él no era, como dicen los religiosos, no era mitad hombre y mitad Dios. Él era 100% hombre, pero 100% Dios también. O sea que él actuaba, y muchas cosas las podemos ver en la Biblia, como la manera como él actuó. En su corazón hay un lugar para todo el mundo. Su mayor preocupación era seguir preparándolos para sus deberes y pruebas futuras, para lo que vendría después, para que cuando él ya no estuviera, la gente siempre, los discípulos siempre siguieran haciendo lo que él les encomendó hacer. No fue egoísta, no se quedó pensando en sus penas o en las perspectivas de su gozo posterior. Aquí se resalta mucho la constancia de Jesús. Jesús nos muestra un amor hasta el fin, aunque no todos lo amaron. Más adelante vamos a ver un poquito más. ¿Se acuerdan ustedes? En esa misma cena, cuando estaban ahí juntos, ahí estaba Judas, que lo iba a entregar, y también estaba Pedro, que lo iba a negar. Pero no hizo acepción de personas, los amó también. Amó a Judas y amó a Pedro también. Y sabía él que lo iban a entregar y que lo iban a negar. Pero también hasta les dio de comer, y tomaron de la misma copa y comieron del mismo pan que partió él. Y también los amó, por eso dice los amó. No sé si usted capta conmigo juntos que cuando dice los amó hasta el fin, los amó, no quiere decir que solo amó a unos y a otros no. Los amó significa una forma plural, global, universal, general, ¿verdad? Amó a Judas. ¿Cuántos aman a Judas? Cuando una persona no se porta bien, ¿verdad? Parece que nadie le pone Judas a ni un niño. Yo no he oído que nadie le ponga Judas a un niño porque Judas entregó a Jesús. Pero cuando alguien no se porta bien o alguien anda como cabrito, alguien anda no comportándose como debe, dice, parece Judas. Porque Judas andando con Jesús, pareciera como que no aprendió nada. Enseñó por 3 años y 6 meses con Jesús, pero pareciera como que no aprendió nada. Así mucha gente anda atrás de Jesús. Puede andar años detrás de Jesús y decir que cree en Jesús y que hace lo que Jesús dice, pero al final a veces no actúa como Jesús quiere, con ese amor con que Dios nos ama. Actúan a veces como Judas. Judas estaba entre Jesús. Jesús le dio mucha confianza porque era hasta el tesorero, imagínese usted. ¿No podría usted imaginarse cómo amó Jesús a Judas? Judas era el tesorero. Para que haya un tesorero en un lugar tiene que haber de mucha confianza. Y Judas era el tesorero. Y vendió a Jesús con un beso por 30 monedas de plata. Pero Jesús lo amaba, eso es lo que estamos diciendo. Jesús amaba a Judas y amaba a Pedro, que estaban entre ellos ahí. El Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, ¿verdad? La Biblia dice ahí. Solo estoy resumiendo porque ya leímos la lectura. Tenía el dominio completo. Jesús tenía el dominio porque él dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que no había nada que Jesús no tuviera autoridad de hacer.
No había cosas que Jesús no pudiera hacer. Él tenía todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando le llevaron un paralítico ahí que los fariseos lo criticaban? ¿Y este de dónde vino? ¿Y este de dónde apareció? ¿Y este hijo de quién es? Y este... Y va de a criticarlo. ¿Con qué poder hace esas cosas? ¿Quién te dio ese poder? Y Jesús ahí fue donde dijo, todo poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y para que vean que yo vine del cielo y que se me ha dado todo poder, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y se levantó el paralítico y anduvo. O sea, Dios nos demostró su amor con hechos, no de palabra. Qué bonito es cuando nos dicen un montón de palabras, ¿verdad? Se oye emocional cuando alguien nos promete algo y nos dice esto y lo otro y dice que nos ama y después nos traicionan, ¿verdad? Se oye feo, pero cuando Jesús dice que nos ama es porque nos ama. Él no nos falla, no nos traiciona. Usted le puede contar todos sus problemas a Jesús y Él nos sigue amando. Él nos sigue amando sin reservas, sin reproches, sin condiciones. Nos sigue amando. De seguro que sí. Tenía el dominio completo, autoridad y poder, ya lo dijimos. ¿Qué hizo Jesús con este poder? Jesús realizó un acto sencillo y profundo. Así que se levantó de la mesa, dice el versículo 4 y 5, léalo allí. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente, un lebrillo, dicen otras versiones. Y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 4 o 5. Ahí dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y se enjugaron con la toalla con que estaba y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. ¿Qué idea le da a usted todo esto? Jesús hace una exposición, como decir, un poco dramatizada aquí con ellos, que ellos por eso se quedaron pasmados, atónitos, impresionados de ver la actitud de Jesús. Porque esta actitud que va a tomar Jesús de lavar los pies era muy usual entre los judíos, porque obviamente en aquellas calles polvorientas de Israel, desérticas, secas, soleadas, lo único que habían eran sandalias y la gente, obviamente, imagínense, no había zapatos cerrados como ahora, ¿no? Que la gente usa sus mejores zapatos cerraditos y no se le ensucian los pies aún, y hasta usamos calcetines. En ese tiempo ni usaban ni calcetines, ni usaban calcetas, ni usaban zapatos cerrados, ni bien con wax, o sea que no tenían brillo, pues, porque no había. Usaban sandalias. Y imagínense andar todo el día caminando con sandalias, pues era mucha tierra se acumulaba entre los pies. Y cuando se visitaban, era una tradición judía que le lavaban los pies al visitante o al que entraba a la sala, y el primero que ponían era el siervo, o sea, el esclavo. Él tenía que hacer ese trabajo. O sea que el esclavo era el más inferior que había en la casa. Si llegaba usted o llegaba yo, digamos, en este tiempo y fuera en ese tiempo de Jesús, decía, hey, le decía el nombre al esclavo, pues. Panchito, digámosle. Hey, Panchito, ven a lavar los pies a don Enecón. Ya venía el siervo, el esclavo, y le lavaba los pies a la persona que estaba ahí, porque era una tradición judía. Donde quiera. Entonces, fíjese bien, ¿quién lo hacía? Un siervo, el menor, el más. Ya no tenía rango, después de él ya no había nada. Entonces, pero Jesús hace una exposición muy grande, o de su grandeza, de su amor. Ofreció su servicio a gente que no lo merecía. O sea, los discípulos no habían portado tan bien con él, no va a creer usted. Así como hay ahora mucha gente que sigue a Jesús y no se porta bien, no es la excepción. No solamente los discípulos. Algunos estaban con él y no creían. Si no, vaya usted a Juan capítulo 14, creo la otra semana va a tocar, donde
Le dice Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Tomás era discípulo de Jesús. Dijo, tanto tiempo que han dado con vosotros, Tomás, y no crees. No, le dijo Tomás, si no me muestras las señales de la crucifixión, de tus manos y de tus pies, no voy a creer. Tuvo que enseñarle a Jesús ahí las manos y los pies para que mirara las cicatrices de donde había sido metidos los clavos. ¿Cómo piensan ustedes que alguien que ande con Jesús por 3 años y medio anda con Jesús, sirviendo a Jesús, hablando de Jesús, pero no cree en Jesús? Así hay mucha gente ahora, hermanitos. Si aplicamos esto al tiempo de hoy, tanta gente anda ahí. Yo amo a Jesús, yo predico de Jesús, yo amo a Jesús. Pero no puedes amar a alguien que no conoces. Ya lo dijimos el otro día en otra lección. Yo siempre le digo a la gente, si tú dices que amas a Jesús, tienes que hacer lo que Jesús dice, porque lo amas. Y porque ya te encontraste con Él, porque tú... Y puse la ilustración de un familiar o de un esposo con una esposa. ¿Cómo puede amar a alguien a una esposa si no la conoce? ¿Cómo puede amar a alguien al esposo si no lo conoce? Tú tienes que haberte encontrado con Él para conocerlo y amarlo. Así es Jesús también. No puedes amar a alguien solo de nombre. Yo amo a Jesús, dice, y no lo conocen. Yo amo a Jesús, dice, y lo sigo y no lo conocen. Yo le sirvo a Dios, dice, y no lo conocen. O sea que hay que entrar en esa convicción realmente pura de veras, de creer y seguir a Jesús. Ofreció su servicio a quien no lo merecía. ¿Ustedes creen que Judas merecía? En nuestra manera de pensar, no. ¿Ustedes que Pedro merecía que Jesús le lavara los pies? No. Pero lo hizo. Los amó hasta el fin. No importa la condición, Dios los ama. Lo que no ama a Dios es el pecado, pero no va a confundir, porque la gente cree, Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama, pero no quiere decir que porque te ama te vas a ir para el cielo. Nos ama por su misericordia mientras vivimos aquí, pero solamente aquel que es nacido de nuevo de Dios, el que, como dice Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos son los que se van al cielo, los hijos de Dios. Esa es otra lección. También ofreció su servicio a una persona que se oponía, a Pedro, el hermano Pedro. Demostró que el amor divino llega hasta las últimas consecuencias. El amor de Dios llega hasta el final. No importa la condición del hombre, solo que Dios no ama el pecado del hombre. El hombre puede ser como quiera, y no vamos a decir los pecados, ni las condiciones. Pero no importa la condición del hombre, el Dios ama al hombre pecador, pero no ama a Dios las actitudes del hombre, las acciones, lo que hace, no ama a Dios. Creo que es pecado, no ama a Dios. Eso lo separa más bien de Dios. Pero Dios lo sigue amando, dándole oportunidad para que se arrepienta. Y Pedro dice que se oponía. Demostró que el amor divino llega hasta las últimas consecuencias. Jesús era una persona que amaba porque les amó hasta el fin. Jesús era alguien que se conocía por su identidad. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Porque eres amoroso? ¿Eres dadivoso? ¿Eres humilde? ¿Cuál es tu característica? ¿Por qué te conocen a ti? Por tu identidad. O sea, la gente te conoce por lo que tú eres, por lo que yo soy. ¿Cómo es el hermano Julano? Ah, él es así, así. La gente empieza a decir los detalles, ¿no? Y cuando da los detalles, una vez ni el nombre ni es necesario decir el nombre, ya saben sus características, cómo es. ¿Cómo era? Si nosotros decimos, ¿cómo es Jesús? Amoroso, piadoso, misericordioso. ¿Cuántas características podemos imitar? Pues su identidad era lo que hacía reconocer quién era él. Como acto de aseo personal, la gente se lavaba los pies. Sigamos con la lectura. Esto no es un problema, a no ser que tengas que lavarte los pies a otros. Por lo general era una tarea que hacían los esclavos, ya lo dijimos, y quizás las mujeres y los niños. Lo más probable es que este lavamiento de pie fue provocado por alguna mala conducta de los discípulos. Quizás estaban discutiendo
en qué orden se debían sentar a la mesa, o quién en esa ocasión debía ser el siervo y lavar los pies de todos. Lucas en su evangelio nos relata que tuvieron un altercado sobre quién sería el más importante. Los discípulos estaban discutiendo, peleándose por el trono, pero no por una toalla. En otras palabras, estaban discutiéndose quién era el mayor, no quién debía agarrar la herramienta para trabajar. No se estaban discutiendo quién va a recoger la basura. No estaban discutiendo quién va a lavar los baños. No estaban discutiendo quién va a pasar la vacuum. No estaban discutiendo quién iba a levantar las mesas. No estaban discutiendo quién va a poner las sillas. Estaban discutiendo quién era mayor. Y ese es el conflicto que tenemos en la situación actual. Ahora andamos peleando posiciones. Por eso, mire, Lucas habla de eso allá en el capítulo 22 versículo 22, 23 al 27. Dice, mire, se lo voy a leer. Lucas 22, versículo 23 al 27 dice, entonces ellos comenzaron a discernir, los discípulos es esto. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa. ¿Qué le da a usted cuando dice, hubo entre los discípulos una disputa? ¿Qué es una disputa? Fue un pleito, una discusión, un agarre ahí, pues. No le va a llamar a usted un agarre santo. Porque ahora la gente todo le llama santo, es una mentirita santa, esto santo, y todo le quiere llamar santo para opacar el pecado y la manera de actuar, ¿verdad? Entonces dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mire, peleándose estaban los discípulos a ver quién era el mayor. Y todavía ahora hay discusión en muchos lugares. En lo secular no digamos, cuando usted va a trabajar en una compañía, el jefe solo quiere ordenar, vaya a hacer esto. Porque ahora hay una confusión entre líder y jefe. El jefe dice hagamos. No, perdón, el jefe ordena. Dice hagan. Solo el jefe aparece solo cuando hay buenos logros. Dice hicimos, dice, pero cuando alguien comete un error en la compañía, dice hizo, dice, sáquenlo. Pero el líder no, dice hagamos. Lo vamos a hacer. Perdimos. También se incluye cuando pierden. Ganamos. Ese es un líder. Pero el jefe solo ordena con autoridad. Y a veces los discípulos andaban peleándose, así como suele suceder ahora en este tiempo. Dice, sí, disputándose quién de ellos sería el mayor. Ellos traían esa mentalidad aquí en este capítulo. O sea, ya venían este es como un contexto de aquello. Cuando, por eso Pedro no se quería dejar ahí de lavar. Ahorita vamos a llegar allí. Pero ellos ya habían tenido una disputa de quién era el mayor entre ellos. Como sucedía yo me recuerdo cuando era pequeño que en las iglesias cristianas antes había primer diácono, segundo diácono, tercer diácono, cuarto, hasta el 7. Y el primero era como el copastor y ahí se peleaba y cuidado que otro diácono le quitara el puesto porque se peleaban. Porque el primero era después del pastor, era el que tenía más autoridad. No eran así que decían 7 diáconos y todos iguales. No, el primer diácono era el más fuerte, el más que tenía el poder. Entonces, así estaban los discípulos aquí. Bueno, dice, habemos 12 aquí. ¿Quién es next? ¿Quién es después de Jesús aquí? ¿Quién es de nosotros es el líder? Estaban peleándose por ver quién era el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Pero no, ustedes no están como los reyes aquí, ni van a ser ustedes como ellos. Y les dijo Jesús, no así con vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea que el que quería dirigir tenía que servir. Pero es el problema, el contraste. La gente quiere tener puesto, quiere tener una posición alta, pero no quiere servir. Y el Señor no nos mandó a ser autoritarios, ni a mandar, ni a hacer a la gente, darle órdenes. Nos llamó a servir a todos. Todos somos servidores, unos con otros. Pero por amor nos amamos unos a otros y obedecemos, ¿verdad? Pero no quiere decir que nos vamos a enseñorear de los que
nos sirven. Porque ¿cuál es mayor? Porque dije, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Bueno, toda la lección que Jesús les dio ahí es que dice que el que quiera ser el mayor tiene que servir. O sea, Jesús le dio vuelta a la tradición judía. Allá el que lavaba los pies era el siervo. Y Jesús ahora estando en la mesa, como maestro, como rey, como señor, se está amarrando la toalla ahora y le trajeron agua y ahora van a hacer un drama aquí en contra de la tradición. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, el mundo hace esto y esto y esto, en otras palabras sería aplicable a nosotros, pero ahora los cristianos hacemos esto y esto, eso sería darle vuelta a lo que el mundo hace. Que la tradición ha sido una cosa, pero Cristo vino a romper la tradición y dijo, no, el que quiera ser más grande tiene que servir primero. Esa es la mera realidad, lo que está queriendo decir él. Entonces, aquí hubo un pequeño problemita, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Jesús realizó algo impresionante, ¿verdad? No apareció ningún esclavo. El que apareció fue Jesús. Se humilló, lavó los pies de todos, usó todo su poder para servir. Jesús sabía bien quién era y no necesitaba el poder para completar su identidad. No usó mal el poder y no lo manejó para sentirse importante y llenar un vacío en su vida. Jesús era el maestro, rey, señor. Podía haberle dicho a Pedro, hey Pedro, tráeme la toalla. Hey Pedro, haz y fájate allí y lávale los pies a todos. Pero no, él sirvió, él se bajó, se dejó de comer por ir a los pies de los demás, más tranquilos ahí. El problema es cuando se iban a quitar los zapatos, las sandalias. A veces podemos usar mal el poder cuando no sabemos realmente quiénes somos. Podemos tener identidad, pero esa identidad debe marcar el amor de Dios, la humildad, ser servicial. Ojalá nos conozcan, que esa sea nuestra característica. ¿Por qué te conocen a ti? Otra vez la misma pregunta anterior. Ojalá que nos conozcan porque somos serviciales. Nos gusta servir. Yo he oído de gente y me da gozo cuando oigo gente en nuestra iglesia y donde quiera, en algunos lugares donde he ido. Ese hermano es tan servicial. Ay, no he visto otro hermano como... Y nosotros decimos, fulano y tal. Esa es su identidad. ¿Ah? Pero si usted se pone ahí todo mandón, hombre, ¿cuál es la identidad de este hermano? Hombre, solo mandando. Este no quiere hacer nada, solo manda y manda. ¿Ah? Esa es su identidad. Pero esa no es buena. La identidad de Cristo es la que nosotros debemos de imitar, ¿verdad? Él siendo Señor, siendo Maestro, siendo Rey, siendo muchas cosas que podíamos decir de Él. Él se humilló y lavó los pies. Y mira, aquí viene lo bueno. El amor, Jesús era una persona que estaba dando vuelta al orden social, lo que dijimos. El amor de Cristo trascendió las barreras de la clase social. Los ricos del tiempo de Jesús tenían un montón de esclavos, siervos. Ellos son los que hacían todo el trabajo y solo les ordenaban lo que debían de hacer. Por eso miren qué incongruente se ve esto, que Jesús, siendo el maestro, siendo el rey, siendo el Señor, se baje hasta ese nivel. Cualquiera podía decir, ¿por qué se rebajó tanto? Pero era para darnos el ejemplo de que no importa la posición, la altura en la cual estés tú, debemos ser humildes. Esa actitud de Jesús produjo una reacción fuerte en Pedro. En el versículo 8. No, dijo Pedro. Él protestó. Dijo Pedro, jamás me lavarás a mí los pies.
Me recuerdo la historia de Juan, ¿verdad? En el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús vino y que fuera bautizado, estuvieron ahí en pleito, peleándose a ver quién era. No, le dijo, tú me tienes que bautizar a mí, le dijo Juan. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el Señor? No, le dice Jesús, tú me tienes que bautizar a mí para que se cumpla lo que está escrito. Juan tuvo que hacerlo, aunque era algo indigno. Y eso es bueno considerarse un indigno de enfrente de Jesús, porque hay gente que cree que es mayor que Jesús, que Dios. Hay gente que se siente tan poderosa que parece que no necesita de Dios. Ellos se sienten más poderosos, especialmente si tienen mucho dinero, si tienen mucho estudio, si tienen esto y lo otro, se quieren hasta pasar de Dios. Quieren pasar los límites de Jesús. No podía soportar la idea, Pedro no podía soportar la idea de que Jesús se humillara de esa manera. Digo, Pedro, ¿cómo es cierto? Si tú eres el maestro, tú eres el Señor, ¿cómo vienes? ¿Me quieres lavar los pies a mí? Estos mis pies que no huelen tan bien, todos entierrados. ¿Cómo vas a lavar tú, Señor, si tú estás arriba de nosotros? En realidad, Pedrito, eso era lo que quería decir, ¿no? Solo que se resistió, pero de una buena manera, ¿no? O sea que Pedro estaba reconociendo la posición de Jesús como Señor. Y le daba hasta pena que ahora viniera Jesús y se humillara tanto hasta abajo de servidor para venirle a lavar los pies. Yo recuerdo que, como testimonio, le digo, en mi trabajo, muchos años, siempre lo he dicho de otras cosas, pero esta es otra. Tenía un jefe que era el dueño, era único dueño de la compañía. No he visto, ya lo he dicho varias veces, no he visto hombre tan generoso como ese hombre, como nos daba bonos. Cada rato nos daba bonos, pareciera que éramos sus hijos. Él mismo decía, son mi familia. Yo nunca he visto eso en las compañías. Pero más sobre todo lo que yo le quiero decir era que cuando nos daba un lunch, una comida cada mes, a la hora del almuerzo, venían a dejar de un restaurante comida especial para todos los empleados, una vez al mes. Y ahí venían a dejar la comida, los trastos de comida, las bandejas de comida. ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces, hombre millonario, tenía dinero hasta para tirar para arriba. Cuando vendió la compañía casi la vendió en 100 millones cuando la vendió. ¿Y sabe qué? Él se ponía a servir, agarraba la cuchara, el cucharón o como usted le diga para servir, no sé. Y nosotros pasábamos con nuestro plato y nos iba echando un poquito de esto, un poquito de lo otro, así como cuando ponen la comida en las mesas y uno va pidiendo poco a poco conforme va sirviéndose, ¿no? Y él era el primero que estaba ahí para servir y digo, este hombre, nunca en mi vida había visto yo un hombre millonario que tiene tanto dinero sirviendo. Ahora imagínense, Jesús era el Señor, se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para hacer todas. Dios le había dado la autoridad. Y bajarse ahora hasta el fondo, lavarle los pies. ¿Tú le lavarías los pies a alguien? Una vez lo hicimos en la iglesia. Y quiero decirles entre paréntesis, lavar los pies no es una doctrina que hay que hacerlo cada rato. Si usted lo hace, está bien, y si no lo hace, tampoco peca, pero era nada más Jesús lo que quería es darnos un ejemplo, porque él dice después, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros haráis, pero no está diciendo ejemplo de que tiene que lavarte los pies, sino ejemplo de humildad, ejemplo de que se bajó de las alturas para venir a servir. Eso es lo que está queriendo decir allí, que el ejemplo que nos ha dado. Y cuando llegó con Pedro, dijo, ¿cómo me vas a...? Es como si usted le diga a su jefe, te voy a lavar los pies, un millonario, o diga, te voy a servir, como le digo yo que me tocaba a mí. Yo me sentía, digo, qué honrado me sentía. Yo decía yo, le querían quitar a veces las mujeres de la oficina, le querían quitar la cuchara para servir. No, Mr. Foster, démela, yo voy a servir. No, yo voy a servir. Y porque la gente dice, este hombre millonario aquí, el dueño de la compañía sirviendo, pero no todo el mundo lo hace. Solo aquellos que verdaderamente sienten una convicción profunda y aman, hacen eso. Los demás, pues el orgullo no los deja bajarse de su caballo, andan como reyes en caballo blanco y no
Nadie quiere bajarse de allí del caballo. Pero qué precioso lo que Jesús nos muestra. Por eso dice que es un gran ejemplo. Ese ejemplo nos ha dado para que como Él hizo, nosotros hagamos también. Pedro se resistió. Posible tú te resistas y digas, no creo que Dios me perdone, no creo que Dios me... He hecho tantas cosas malas que no creo que Dios me va a perdonar por lo que hice. El diablo te quiere acusar de tu pasado para hacerte enredarte y mantenerte ahí en el pasado. Ay, yo no creo que Dios perdona cualquier pecado. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Entonces no te hundas en el pecado manteniéndote ahí en el pecado que diciendo, ay, no creo que Dios... Ven con Dios sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza, quiero decir yo. No quiero decir sin vergüenza de lo malo, ¿no? Así de que no tiene vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, separado. O sea, no tengas vergüenza de tu pecado. No tengas vergüenza de tu pasado. Ven a Jesús. Él no te va a desechar porque su amor es grande, nos ha amado hasta el fin y nos sigue amando. Así que no te quieres ahí, el diablo quiere estar metiendo en la... ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando hiciste aquello otro? ¿Te acuerdas aquel año cuando eras chiquito, cuando eras grande, cuando eras adulto, cuando eras joven o cuando eras adolescente, cuando eras whatever? La edad que le quiere meter el diablo en la cabeza que eras y que hiciste. No importa. Dios te perdona, pero si vienes humillado a Él, porque Él se humilló primero para darnos ejemplo de amor. Así que no te detengas en estar encerrado en tu pecado. Dios te puede perdonar tu pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para perdonarnos. Y por ese gran sacrificio, pero hay que reconocerlo como nuestro Salvador. Hay que confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Entonces, tenía razón Pedro, no era digno de recibir esto. Ni nosotros somos dignos de recibir tanta misericordia de Dios, de tanto que nos perdonó. Ninguno de nosotros somos dignos. Pero no era una cuestión de mérito, digamos, de acuerdo a lo que nosotros merecíamos, sino era un asunto de gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios es grande, eso es lo que nos hace aceptos delante de Él, no lo que hacemos nosotros. Si fuera porque nos pagara como nosotros somos, saber a dónde fuéramos a aparecer. Pero Dios nos ha puesto en alto. Nos ha invitado ahora a la mesa a comer. Dijo Cristo en aquella parábola en Mateo, traigan a los cojos, a los ciegos y a todos los que encuentren el camino y que vengan a comer a la mesa. Ahora el Señor nos ha sentado a comer a la mesa con Él. Déjate que el Señor te lave los pies. Pedro, después que no quería, le dijo, no, pues ahora ya entiendo, Jesús, ahora me voy a meter, lávame desde la cabeza hasta los pies. Pedro no entendía primero lo que Jesús hizo. Lo que nos cuesta entender es el mensaje central. Jesucristo sirve y da su vida por los pecadores. Su humillación lo engrandece una vez más y de aquí nace el modelo de siervo. De ahí nace el modelo de siervo de Jesús. Él es un siervo. Se hizo siervo, aunque no era siervo, se hizo siervo por nosotros para demostrarnos su humildad y su amor. Dos cosas importantes, su humildad y su amor por nosotros. El modelo del pastoreo de Jesús, el modelo para ser discípulo. La reverencia del sistema actual o del mundo es diferente. Encuentra difícil hacer lo que el Señor hizo. Eso es difícil ahora hacer lo que el Señor hizo. Cuando piensas en tus títulos, cuando piensas en tu posición, no queremos servir a nadie porque yo me creo más alto que el otro y entra el conflicto ahí, ¿verdad? Pero eso no es bueno. Jesús lavó los pies de Judas. Ellos sabían bien que Judas le iba a entregar, ya lo dijimos, Juan 2:25. ¿Qué haríamos si alguno de nosotros tuviese a un grupo de personas como Judas? Quizás por mucho menos que una traición, no tendríamos a personas que no estén de acuerdo con nosotros. Judas había oído el mensaje de Jesús, pero eso no lo transformó. Es muy interesante cuando Pablo le habla a los corintios sobre la locura de la cruz. Porque a muchos el evangelio les parece locura, pero a nosotros los que entendemos nos parece que la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Exponerse y quedar vulnerable ante el enemigo es realmente una locura. Sin embargo, Jesús lavó los pies de Judas. Responder cabalmente al ejemplo de Jesús es lavar los pies de todos.
Eso quiere decir abandonar el derecho de elegir a quién quiero servir. Debo servir a todos, sin excepción. Ay, que este de tal país, a este sí. Ay, que este de tal raza, a este sí. Ay, que este sí lo miro bien bonito, a este sí, que a este sí lo miro. No, no. Dios no hace excepción de personas. Él mira a todos igual. Ese es el otro ejemplo que nos da. ¿Entienden lo que ha hecho con ustedes? ¿Conmigo? ¿Entendemos? Él dijo, ¿ustedes entienden lo que he hecho con ustedes? Les dijo. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Maestro porque su doctrina tenemos que aprender de él. Y Señor, porque la voluntad de él debemos de obedecer la voluntad de Dios en él, a través de él. Él deja claro que su humildad no ignora quién y qué es él, su identidad. Su humildad es la de un rey, la de un ser divino. Nosotros no acostumbramos ver esto en nuestras mentes y rendirnos en adoración. A veces los modelos aprendidos muchas veces son otros y distorsionan nuestra comprensión o nuestro comportamiento. Jesús muestra el modelo de mansedumbre, humildad. Esto es lo último. Jesús muestra el modelo de mansedumbre, manso, humilde, servicial, amable, fraternal. Aprendas eso conmigo. Mansedumbre, humildad, servicio, amable, fraternal. Ese es el modelo que recomienda para sus seguidores, para todos los que lo siguen, todos los que quieren ser discípulos. No exige que prestemos atención a su comportamiento y nos esforcemos en imitarlo. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Les dijo. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Miren, bienaventurados serán. El asunto aquí es la intención y el motivo por qué Jesús lo hizo. Porque eso de que si lava los pies o no lo lavas, eso no tendría sentido si no hubiera un corazón humilde, manso, servicial, amoroso. Podíamos lavar los pies a todos, pero sin amor y sin humildad y sin bajarnos de nuestro orgullo personal, de nada tendría sentido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Somos personas que experimentamos la gracia de Dios y la compartimos con los demás. Nos mostramos legalistas y desarrollamos una relación en base al mérito. Ah, es que yo soy esto, por eso lo hice. Es que yo soy esto, y por eso. Es que yo. No, no, no. Aquí con Cristo no vale nada de yo. Aquí es el amor y la humildad. ¿Cómo debe ser el modelo del siervo? Tiene que bajar. Tiene que ser amoroso. ¿Estamos abiertos a servir a los demás en amor, aceptación y perdón? ¿Cómo es mi actitud con la gente de otro contexto, de otra cultura, de otra manera de pensar? Yo quiero que la fuerza piensen como yo. Yo quiero que sean como digo yo. No, debemos ser como Cristo dijo. Debemos ser amables, humildes y bajarnos al nivel que Dios quiere que estemos. Qué gran ejemplo Dios nos ha dado. Por eso dijo Él, hagan como yo les he enseñado, el ejemplo que yo les he dado, para que puedan también ustedes